Vamos a desarrollar la actividad, el ejercicio 4 correspondiente a la actividad 2 de Google Docs, de hojas de cálculo con Google Docs. En este caso, bueno, pues una vez que hemos copiado, pues como esta especie de plantilla, suma, promedio, mayor, menor, contar, y estos espacios que están, bueno, pues reservados para que podáis colocar números al azar, los números que queráis al azar, vamos a introducirnos en lo que se llaman las funciones de las hojas de cálculo, ¿vale? Ya hemos visto las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. También hemos visto en el ejercicio 3 cómo trabajar con porcentajes, y ahora, bueno, pues vamos a ir viendo algunas de las, bueno, pues más populares funciones que ofrecen los programas de hojas de cálculo. Bueno, pues en una de ellas es la suma, ¿vale? Que realiza sumas de conjuntos de datos, bien que pueden estar, como en este caso, todos los datos seguidos en vertical, en horizontal, o bien también puede hacer lo que sumar rangos, ¿vale? Vamos a comenzar por sumar todos estos números que tenemos aquí en vertical, en esta columna. Bueno, pues una de las formas de nos colocamos en la casilla donde queremos desarrollar la fórmula, donde queremos desarrollar la operación. Una de las formas es, si te sabes el nombre de la función, en este caso suma, empezar a escribirla, ¿vale? Ya le dirías, en este caso suma, podrías ir colocando un número, coma, otro número, así sucesivamente, pero si los números van correlativamente, es decir, van seguidos, o bien en horizontal o bien en vertical, como es este caso, pues marcando el primero, ¿vale? B1 dos puntos, ¿vale? Se marca dos puntos. Y ahora el último de toda la columna, que sería el B5, bueno, pues es una forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a colocar aquí otra sesión de números al azar, nos inventamos los números, y ahora otra forma de, si no te sabes el nombre, aquí hemos visto lo que era sum, ¿vale? Pues bueno, si no te acuerdas, le dices insertar, le dices que quieres que te inserte una función, y él, bueno, pues te ofrece las funciones más habituales, las que más se utilizan en hojas de cálculo. Suma, valor medio, contar los elementos, el máximo, mínimo o más, porque hay muchísimas más funciones. En este caso, bueno, pues ya lo hemos visto antes, es sum. Bueno, pues en lugar de escribir de C1 a C5, yo podría pulsar en C1, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón hasta llegar al final, cerrar el paréntesis y realizar la misma operación. Volvamos a la primera columna. Para realizar el promedio, bueno, pues ya hemos visto dónde está, le damos a insertar, función, en este caso lo encontramos en inglés, la función promedio, y exactamente lo mismo. O bien escribo de B1 dos puntos B5, o bien selecciono B1, mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón, cierro el paréntesis y ya me calcula el promedio. Al igual que hemos comentado antes, nosotros podríamos coger ahora y decir, oye, mira, esta operación que ha realizado para toda esta columna, bueno, pues arrastro y me lo realizas para el resto. De forma que, bueno, pues donde yo antes tenía de B1 a B5, al desplazar en horizontal ahora tengo de C1 a C5, de D1 a D5, de E1 a E5 y de F1 a F5. Lo mismo para el promedio. Yo, bueno, pues la misma operación que ha hecho para esta secuencia de 5 números, pues que lo haga para todos. Bueno, en este caso, claro, el promedio él está esperando tener alguna cifra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora el error que nos indica es que no hay datos válidos, pero claro, es que no hay ningún dato. En cuanto marquemos por aquí algún dato, bueno, pues él irá mostrando el promedio, ¿vale? El promedio en esta fila. Bueno, veamos el mayor. Yo le digo insertar función y en este caso elijo max, que me va a decir de toda esa secuencia de números quién es el valor máximo. Bueno, pues lo mismo, por comodidad mantenemos pulsado en la primera cifra y arrastramos hasta la última y cerramos el paréntesis y él ya realiza la operación. Pues lo mismo que ha hecho aquí, que lo haga para todas. El menor, pues ya más o menos ya pues seguro que te has dado cuenta antes, lo tenemos aquí en función en min, ¿vale? Aquí lo tenemos, mantenemos pulsado y bueno, cerramos el paréntesis y esta misma operación que acaba de realizar para la columna B, bueno, pues para que la realice para la C, la D, la E y la F. Para contar, bueno, mirar, ¿qué tiene de peculiar esta función? Esta función cuenta
el número de celdas en las que existe algún dato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, pues vamos a comprobar qué tal funciona. Vamos a hacerlo para esta y lo arrastramos horizontalmente para el resto. Bueno, pues vamos a ver, insertar, función, en este caso es cool, ¿vale? Le decimos que es para todo esto, cerramos el paréntesis y bueno, efectivamente ha contado que hay 5 elementos. En la siguiente, no lo he recordado antes, siempre hay que pulsar para que esta misma operación la realice en estas otras celdas. Hay que seleccionar el cuadrado, el pequeño cuadrado que sale en la parte inferior derecha, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también saldrá 5, aquí que hay un número saldrá un 1, ¿vale? Y aquí hay dos números y dos números. Bueno, pues en eso consiste la función suma, promedio, mayor, menor y contar. Os he comentado antes que a la hora de seleccionar bueno, pues sobre qué datos se quieren aplicar estas funciones se podría hacer en elementos que estaban de seguido, o elementos sueltos separados por coma, o bien elementos seguidos tanto en vertical como en horizontal si colocamos el primero, dos puntos y el último, pero también se puede hacer en lo que se llama un rango. Entonces, mira, por ejemplo, yo voy a aplicar aquí voy a intentar aquí calcular el mayor de todos los números que tenemos aquí dentro, ¿vale? Pues yo le diría que esta celda sea igual a max, abre paréntesis, y ahora para marcar el rango yo podría seleccionar el primer elemento de de todo este rectángulo y tengo que irme al final, ¿vale? Al último, de forma que si tú quisieras escribirlo, fíjate lo que ocurre. Para determinarle un rango, una gran cantidad de datos, o gran o pequeña, pero una cantidad de datos tanto en columnas como en diferentes filas, pues lo que se marca es la celda de la parte superior izquierda y luego el otro extremo, la de la parte inferior derecha, la F5. Cerramos el paréntesis y en esta celda me va a mostrar el mayor número que yo escriba aquí. En este caso pues lo he cambiado de 100, ¿vale? Así es como se seleccionarían